libro de Génesis, posiblemente, si Dios lo permite, estaremos todo el año. Génesis tiene 50 capítulos. Es un libro apasionante porque relata el comienzo de todas las cosas. Vamos a hacer la lectura primero y después algunas consideraciones. Es un libro de fe. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Pero cuando da un dato científico, es tal como la Biblia dice. Cosas que aún todavía los científicos no descubrieron, están en la Biblia. Digo esto porque algunos entienden que es un libro que pasó de moda, que es un libro viejo, que lo que vamos a leer es un simplismo, que parece un cuentito. A lo largo de los años hablé con mucha gente y me dice, ¿usted realmente cree eso? Yo creo esto. La palabra de Dios dice que por la fe fueron creadas todas las cosas y nosotros lo creemos. Es un libro de fe. Un libro para todos, especialmente para los creyentes. Un libro donde muchos que entran con curiosidad o con ánimo de encontrar dificultades tropiezan sencillamente, no pueden entender que las cosas estén planteadas de esta manera. Vamos a leer el capítulo con mucha atención. Cada palabra fue puesta por el Espíritu Santo, cada palabra es importante. El libro, obviamente, original está escrito en hebreo. En hebreo, en vez de Génesis, se llama En el principio. Y forma parte de lo que se llama la Torá judía. Es el primer libro de la Torá. El segundo es Éxodo, el tercero es Levítico, el cuarto es Número, el quinto es Deuteronomio, lo que nosotros le llamamos el Pentateuco. Para el pueblo judío estos 5 libros son la Torá. Y ellos tienen el libro de Génesis, que se llama En el principio. En hebreo la palabra es muy linda, se llama Bereshit. Bereshit, en el principio. Así que dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, la luna, para que señorease en las noches. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjo según su especie, y toda ave alada según su especie. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto.
Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os se dan para comer. En principio el hombre era vegetariano, la carne se añadió después. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hasta aquí nomás. En un momento dice que estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas y Dios comienza diciendo: dijo Dios. Yo no sé, pero automáticamente nos lleva a pensar en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, Bereshit, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Señor Jesús, que es el verbo de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso cuando se hace al hombre dice: hagamos. Hay un consejo divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la eternidad que no tiene principio, sí nuestro tiempo. En el principio significa el comienzo de nuestro tiempo. No es el comienzo de la eternidad, porque la eternidad no tiene principio ni final tampoco. La eternidad es la ausencia de tiempo. Cuando la Biblia dice en el principio, es que comienza el tiempo de creación donde nosotros vivimos. Bueno, ¿quién es el autor del libro? Humanamente hablando, es Moisés, el autor es Dios. Estos capítulos, hasta el capítulo 4, 5, son revelados a Moisés. Moisés no vivió en este tiempo. Es una revelación que Dios le dio de cómo empezaron las cosas. Moisés, aquel gran siervo de Dios que llevó el pueblo por el desierto, que escribió estos 5 primeros libros, y saben que escribió también el Salmo 90 que leímos hoy. Ese Salmo 90 que leímos hoy lo escribió Moisés. Hermoso, hoy leímos el verso 2. El primer versículo dice: Dios nos ha sido refugio de generación en generación. Una cosa hermosísima. También escrito por Moisés. Bien, los primeros son revelados. Ahora, ¿cuál es el propósito de este capítulo que leímos, sobre el cual se escribieron toneladas de papel y corrieron ríos de tinta y hay millones de preguntas para hacer? El relato es muy simple. Acá hay millones de preguntas para hacer, que si todos los científicos del mundo tuviesen tiempo, bueno, habría un montón por decir. Hermanos, el capítulo 1 tiene un solo propósito: mostrar a Dios como creador, preexistente. Muchas veces la gente dice: ¿dónde empezó Dios? ¿Quién hizo a Dios? Dios dice: antes de mí no fue formado Dios, después de mí tampoco habrá ninguno. Es un misterio. Dios se presenta, no explica tanto como a nosotros nos gustaría. Nosotros con esto haríamos cuántas películas, no sé. Dios nos dio más detalles porque no lo cree necesario. Lo que Él cree necesario, que todo hombre, que toda mujer sobre la tierra sepa que Él es el creador. Preexistente, creador único de todo lo que nuestros ojos ven. Este es el propósito del capítulo 1 de Génesis. Preguntas para hacer, hay un montón. Yo les decía recién, está explicado de una manera muy sencilla, casi infantil.
con todo respeto por la palabra de Dios. ¿Por qué esto es así? En el capítulo 2 vamos a ver que cuando da el detalle de cómo forma al hombre, dice que esta vez no dijo, como las otras veces, dice que juntó polvo de la tierra. Hizo un muñeco de barro y sopló aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente, el cual se llamó Adán. Bien, ¿cómo es esto? Complicadísimo, por eso es que no lo explica. Cuando mis hijos eran chicos, yo arreglo televisores de toda mi vida, cuando mis hijos eran chicos querían saber cómo llegaban los dibujitos que a ellos les gustaban tanto, los dibujitos animados. Yo les decía que venían volando en esa época y entraban por la antena, porque antes había antena cuando ellos eran chicos, y bajaban por el cable y aparecían en la pantalla. Y eso yo les alcanzaba. Yo no les puedo explicar la frecuencia, los vectores, un montón de cosas más. Son chicos, ellos quieren saber cómo llegan los dibujitos animados ahí. Con esa explicación es suficiente. Nosotros no podemos abarcar la mente de Dios. Es un misterio lo que hay debajo del pelo llamado cerebro. Esto es un misterio. Decía un psiquiatra, en psiquiatría hay 3 libros. Dios nos dio uno y se quedó con 2. La mayor parte de esto que parece gelatina, bien hecha, si le querés meter el dedo y es un cerebro, tiene una complejidad que todavía no conocemos muy poco. ¿Cómo puede explicar Dios la conciencia? ¿Cómo hizo la conciencia? ¿Cómo hizo la memoria? ¿Cómo es que los hombres hablamos y nos comunicamos con un idioma inteligente? ¿Cómo hizo el sistema neurovegetativo que mantiene tu corazón, tac, tac, los pulmones, todo funciona? ¿Cómo es que nuestro ojo no ve todo teñido de rojo? Porque nuestro ojo cruza sangre todo el tiempo. Sin embargo, la que pasa sobre nuestras pupilas y sobre nuestro iris no es rojo, vemos claramente. ¿Cómo es que vemos en 3 dimensiones? Bueno, hermano, el propósito de este capítulo es que la gente sepa, todo el mundo, que Dios es el creador. La mente de Dios es infinita. La Biblia dice, ¿quién comprendió la mente del Señor? No se puede explicar, es como agarrar a una criatura y querer explicar matemática cuántica. Es imposible. No lo podríamos nosotros entender. Y por otra parte es como una bofetada a la falsamente llamada ciencia que lo quiere explicar todo, ¿no? Como decía antes Santiago, esto tiene millones de años. Mire, tiene 3.850 millones de años. ¿Por qué no hacemos 3.900 o 4.000? ¿Quién lo puede medir? Pero todo eso lo hablan de una manera como diciendo, este hombre estuvo allí hace 4 millones de años, vio cuando lo hacían y todo. No es así. Y el libro de Génesis no tiene el propósito de explicar o satisfacer la curiosidad del curioso. Es un libro de fe que le dice a la persona de fe, Dios es el creador. Dios es eterno, Dios hizo la tierra, Dios hizo los cielos, la lumbrera mayor es el sol. Dice que en el principio lo primero que Dios dijo es sea la luz. Y fue la luz. Todo estaba oscuro. Este globo, porque habla de globo, no habla tampoco de los planetas, estaba cubierto de agua y de oscuridad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Pero no es la luz del sol, porque el sol fue creado en el 4º día. ¿Cuál es la luz que entró acá y separó las tinieblas? Es la luz de Dios. La Biblia dice Dios es luz. El sol es posterior, es en el 4º día de creación. Lo primero que hizo Dios es que su luz viniese sobre este globo lleno de agua. Y ahí empieza una tarea de creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo es que fueron hechas? Vuelvo a decir, es complicadísimo. Alguna vez le conté la experiencia que vivió un hermano nuestro, algunos lo han conocido, don Salvador de Lutri. Bueno, hoy ya don Salvador anda por los 70 y pico de años, ¿no? Un hombre que realmente es un hombre de estudio, muy conocido. Y él en su juventud, cuando estudiaba filosofía y letras y tantas cosas más, en una clase estaban hablando sobre el origen de la materia. Entonces dijo el profesor, bueno, y acá está la materia que es eterna. Entonces don Salvador, con su inquietud, más cuando era joven,
le dijo, discúlpeme, profesor, la palabra eternidad pertenece al ámbito religioso, no científico. ¿Puede usted decir de dónde salió la materia? Bueno, se hizo ahí todo un pozo y dice, bueno, le cambio la pregunta, dígame quién la ordenó. Bueno, peor. No sabemos de dónde salió la materia, dicen los científicos, es eterna. No digas que es eterna porque es una palabra que pertenece al ámbito espiritual, religioso. Acá ciencia, acá se mide o no se mide. Acá hay materia. ¿De dónde salió la materia? Bueno, hermano, la materia salió de la palabra de Dios, que es el Señor Jesús, creador de las cosas. A través del Señor Jesús hace las cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? La energía de Dios se convirtió en materia. Los seres humanos de la materia hacemos energía, al revés. Del carbón sacamos energía, las grandes usinas de luz y demás, muchas funcionaban a carbón. Desde el carbón, energía. Dios desde la energía, materia. Y materia ordenada. Hay gente que dice, ¿usted cree en el Big Bang? Mire, no me consta, soy creacionista, creo lo que dice el relato bíblico, pero este libro tiene muchos misterios. Puede ser que Dios haya utilizado un Big Bang, una gran explosión, está dicho en inglés, Big Bang. Una gran explosión. Bueno, digamos que sí. Ahora, todas las explosiones que nosotros conocemos lo que producen es caos. Cuando se puso la bomba en la AMIA, aparecieron restos, fragmentos hasta 4 cuadras de semejante explosión. ¿Qué explosión pudo producir el orden? El orden del universo es exacto. A veces sabemos cuándo va a volver a pasar, el satélite, prepárese si usted quiere ver esto, porque esto es un sistema de relojería perfecto. La Tierra está inclinada a 23 grados, su eje, para que sean posibles las estaciones. Y rotando a 1.600 kilómetros por hora hace que nosotros tengamos un día de 24 horas. Y ninguno se caiga de la silla, estamos viajando a 1.600 kilómetros por hora. Para que mañana volvamos a esta hora a estar en el mismo lugar. Nadie se cayó, el agua no se vino encima. Esto es una creación extremadamente inteligente, hecho por una mente que nosotros no podemos comprender. Y lo que tenemos que hacer los seres humanos siempre es darnos una buena ducha de humildad. Son muchas las cosas que no comprendemos. De hecho, hay cosas que están hechas por el hombre que no comprendemos. Yo no entiendo realmente cómo se pudieron hacer las pirámides. Me gustan las documentales, las miro. Que en esa época, con esos elementos, hayan hecho eso, a veces tratan de recrearlo hoy con los mismos elementos, es imposible. Sin embargo, las pirámides están en Egipto, nadie lo discute. Allí en la isla de Pascuas hay unas cabezas que sobresalen del pasto. Nadie sabe cómo llegaron allí. No solamente la cabeza, hacia abajo sigue el cuerpo. Son miles de toneladas. Con la tecnología de esa época. Sin embargo, están allí. Bueno, ¿qué vamos a decir de la creación de Dios? Que Dios es grande, como decían los amigos de Job, y que nosotros no lo conocemos. Donde el curioso tropieza en estas cosas, que el curioso tropieza, el cristiano, el creyente, se postra ante el Señor y adora. Diciendo de los siglos a los siglos, Señor, tú eres Dios, e hiciste todas las cosas. Señor, no lo entiendo, pero vos lo hiciste. Una vez me dijo una persona, usted me va a decir que Dios hizo así, el hombre lo juntó de la tierra y lo hizo. Mira, así dice la Biblia. Y todo lo otro es un misterio, el sistema nervioso, cómo funciona, tendría que venir Juan a explicarlo. Sistema inmune, cómo funciona, la perfección. Esta cámara que se limpia permanentemente con el párpado. Bueno, pero lo cierto es que el cuerpo humano tiene los mismos elementos que la Tierra, 14, y son los mismos que tiene la Tierra. Y una vez que el hombre se desintegra en la sepultura, se transforma en tierra. Y la Biblia dice, del polvo fuiste tomado de la tierra y en la tierra volverás. Así le dijo Dios a Adán. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que no sabemos que Él es Dios y nosotros ovejas de su prado, nada más. Y que le bendecimos y que nos postramos. De allá en el Alto Perú, aquellos que adoraban al sol, ellos pensaban que el sol era Dios. Y ellos decían, sol, te adoramos. Y si vos no sos Dios, adoramos al que te hizo.
El Sol es una inmensa bola de fuego, mucho más grande que la Tierra, que arde, que se está estudiando. Sí, hoy sabemos más cosas y... Sí, pero es un misterio. Así que, hermanos, acá se plantean muchos. Entre el versículo 1 y el 2 se plantean muchos interrogantes. Fíjense que yo lo leí de corrido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. Bueno, ¿cómo hacemos con los millones de años que siempre nos están diciendo que tienen las cosas? La Biblia le considera a estos hechos entre unos 7.000 años. ¿Cómo hacemos con los 350 millones de años? Algunos piensan que entre el versículo 1 y el 2 hay una brecha, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y muchísimos millones de años después empezó la creación sobre la tierra. ¿Puede ser? Puede ser. Dios es soberano y no le tiene que pedir permiso a nadie. Otros dicen, lo que pasa es que entre el versículo 1 y el 2 hubo una creación anterior, con un hombre que no estaba hecho imagen y semejanza de Dios, que es el de la caverna, el que anda con el palo y tantas cosas más. No está hecho a imagen y semejanza de Dios, es cuasi un animal. ¿Puede ser? Puede ser. No le tiene que pedir permiso a nadie, puede ser. Sin embargo, todo da a pensar, por algunas cosas que vamos a decir después, que no hay una brecha en el medio, que es así como lo leemos, lo cual explota los oídos del científico, dice, millones de años. Otra posibilidad es que Dios creó la tierra con vejez aparente. Es un estilo en arquitectura, ¿no? Vamos a hacer algo con vejez aparente, se hace algo viejo. Dice, tiene un montón de años. No tiene un montón de años, lo hicieron hace poco. De hecho, en el capítulo 2 vamos a ver que Dios creó a Adán y Eva y los habrá creado con una edad promedio de entre los 18 y 20 años, donde la persona está en la plenitud de su biología. Entonces, si alguno pasase sobre ahí en ese momento, le diría, ¿qué edad tiene Adán y Eva? Y entre 18 y 20 años, no, lo hice hace 5 minutos. ¿Es posible para Dios? Es posible, y yo creo que es así. Dios no hizo al bebé Adán, a la bebé Eva, y esperó que crezcan. Los hizo maduros para que se reproduzcan, y se reproduzcan en el momento. ¿Puede ser? Puede ser. Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Y los cristianos lo tomamos por la fe y no tenemos ningún tipo de conflicto y vamos adelante. Cuando empiezan los días de creación, algunos dicen, no, los días son eras geológicas, miles y miles de años. Si es así, Adán tendría miles y miles de años porque fue formado en el día sexto. Y vivió Adán tantos años, no vivió millones de años ni miles de años. Murió cerca de los 800 años, más o menos. Cuando leemos hasta el capítulo 6 vamos a encontrar una creación. La gente vivía 500, 600, el que más vivió, Matusalén, 969 años. ¿Se imagina lo que cuesta llevar 80 al hombro? Bueno, Matusalén vivió 969 y antes era muy común. Así le pasó a Noé, 600 años. Y bueno, es una realidad, una creación distinta. Hoy nosotros vivimos como muchos 120. Dios acortó los días de vida del hombre. Y a futuro, cuando el Señor nos venga a buscar y estemos con Él y seamos transformados, seremos una nueva creación superior a esta. ¿Se entiende? Entonces, puede ser que haya una progresión en el obrar de Dios. Puede ser. El día de mañana nuestros cuerpos no se van a enfermar cuando estemos con el Señor. Vamos a comer por voluntad, no por necesidad, o beber por necesidad para no deshidratarnos. No nos vamos a cansar. No va a existir el tiempo, no va a existir la distancia. Y ahí se nos empieza a romper la cabeza, porque nosotros vivimos en el tiempo y en la distancia. Pero Dios no. Dios está más allá. Dios creó los cielos. Cuando separa las aguas de las aguas, ¿y cómo es esto? Se creó la atmósfera. Acá hay agua. Y cómo la sufrimos los días de verano, ¿no? Acá en Buenos Aires especialmente. Entonces vemos todo lo que sale del acondicionador de aire. Nosotros en un botellón enorme, a veces se llena en una reunión. Estaba en el aire. Sin embargo, el equipo lo procesó, separó el agua. Dios separó las aguas de las aguas.
y ahí se creó la atmósfera. Y los cielos de los cielos, se habla de un tercer cielo en la Biblia. ¿Cuál es el primero? El primero es la atmósfera, donde nosotros podemos respirar y vivir con la medida justa de oxígeno, todo perfecto. Pasando la atmósfera, la realidad es otra. Muchas naves espaciales se incendian al atravesar la atmósfera. La gravedad es otra. Por eso vemos siempre el astronauta que está flotando. ¿Y nosotros por qué nos sentimos atraídos sobre la Tierra? Tenemos otra realidad. Primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo, donde van las naves espaciales. Y el tercero es la presencia de Dios. Por eso dice que en el día que fueron creados los cielos. Y a futuro, dice la palabra de Dios, que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Hermano, estamos ante mucho misterio y estamos ante un Dios que nos revela lo que nosotros necesitamos saber. Nosotros, de curioso, queremos saber todo. Dios nos dice, mira, me tenés que creer. Yo lo hice así. No lo entenderías si yo te lo explico de otra manera. Y es verdad, y nosotros le damos gracias. ¿Puede ser lo de la brecha? Puede ser. Da de pensar que no, que la Tierra no tiene tantos años. En el año 72 llegó el primer alunizaje. Yo tenía por aquel entonces 13 años, ¿no? Qué barbaridad, cómo pasó el tiempo. Y ahí estábamos todos viendo el televisor blanco y negro porque iba a bajar la nave, iban a bajar los astronautas y bueno, se dijeron tantas cosas. Ahora, ¿cuál era el temor de Houston y los estudios? Porque a la Luna no se había ido nunca y no se había alunizado nunca. Que si la Tierra tenía tantos millones de años, el polvo estelar, sería altísimo. Y ellos estaban calculando que la nave se podía haber enterrado allí. Sin embargo, cuando baja el primer astronauta, pone sus zapatos sobre la faz de la Luna, lo que queda es apenas la huella de un borceguí. Ahora, ¿cómo se mide el tema del polvo estelar? Sobre los satélites que nosotros enviamos para comunicaciones y demás, se deposita polvo estelar. Son fragmentos de estrellas, de muchos cuerpos celestes que se desintegraron. Todo eso se deposita sobre los satélites. Y ahí se ve la cantidad, y si uno lo compara con la cantidad del polvo lunar, entonces la Luna no es tan vieja. ¿Y la pudo hacer la vejez aparente? Sí, Adán y Eva lo hicieron maduro, no lo hicieron bebé. Mis hermanos, hay muchas cosas que no entendemos. Algunas cosas me anoté para no irme por las ramas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Hay personas que dicen, pero ¿cómo puede ser que un Dios de orden cree una tierra que está desordenada y vacía? ¿Puede ser? Mire, entre otras cosas, Dios es soberano. Puede ser. Algunos dicen, no, lo que pasa que cuando Dios echó al diablo de su presencia, por ese orgullo de querer ser como él, fue echado a la tierra. Y cuando fue echado a la tierra se produjo un gran cataclismo y allí murieron los dinosaurios y tantas cosas más. ¿Puede ser? Puede ser, no hay que ser soberbio. A veces la gente dice, ¿usted cree en los platos voladores? Mire, yo no vi ninguno. Pero Dios no me tiene que pedir permiso a mí para que haya vida en otra galaxia. No me consta. Yo no vi ninguno. Hay gente que dice haber visto. Yo no lo vi. De hecho, los ángeles son seres extraterrestres. Son seres, no son terrenos, son del cielo. En una ocasión vinieron en ayuda del pueblo de Dios y eran carros de fuego que había. Lo que estaban viendo entre las colinas eran carros de fuego y eran ángeles que corporizan como a ellos les parece, cuando a ellos les parece, y en un momento están acá y al mismo momento van a estar en China, porque están fuera del tiempo y del espacio. Algunas cosas que están en la Biblia son muy viejas. Hace miles de años, vamos a hablar 2, 3 más, vamos a hacer precio, 5.000 años, más o menos, y 4.000. La Biblia hablaba de los senderos del mar, Salmo 8:8. Dice que la creación Dios la puso bajo los pies del hombre para que señoree sobre la tierra. Todo lo que pasa por los senderos del mar. No hace más de 100 años, un cristiano, entendiendo que cada palabra estaba puesta por el Espíritu Santo, dijo, ¿cómo es esto de los senderos del mar?
¿Hay senderos en el mar? ¿Hay caminos en el mar? Hoy decimos, sí, son las corrientes marinas, la corriente cálida que sale de acá para allá, se aprovechan, los viajes en barco consumen mucho menos combustibles. Hoy sabemos que en el mar hay sendas, hay autopistas, que no son para autos, serían barcopistas. Una cosa rara. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo a través del profeta Isaías, son 3000 años para atrás. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos con otro. Isaías 42, 22, ¿saben qué dice? Que la tierra es redonda. Isaías 40, 22, 3000 años. La tierra es redonda. Hay 5 pasajes en la Biblia que dicen que la tierra es redonda. Sin embargo, hace 500 y pico salió Colón y vino a decirle que la tierra era redonda. Estamos hablando de Dios. Cuando los hombres no nacieron, cuando los hombres no pensaron, allí estaba Dios, eterno. Nos conoce a nosotros antes de crear el mundo, misterio. ¿Hay misterios en la Biblia? Hay un montón. Algunos están revelados, dice el texto bíblico, pero algunos pertenecen a Dios. Creo que no lo dice no por malo, no lo dice porque no lo podemos entender. Dice la Biblia, además de que la tierra es redonda, Job 26, 7, la cita para que después lo quiera buscar. La anterior era Isaías 40, 22, la redondez de la tierra. Hay 4 pasajes más que hablan de lo mismo. La tierra, dice el libro de Job, ya hablamos de 4000 y pico de años, que cuelga de la nada. Cuelga sobre vacío. ¿Cómo es esto? ¿Sabe qué se decía hace 500 años atrás? Los científicos de la época, que debajo de la tierra había 2 elefantes que la aguantaban. Otro dijo que eran tortugas. Eran los científicos de la época, que no le vaya a decir que no, que el elefante, que no. La tierra cuelga de la nada. ¿Cómo hace? Lo hace Dios. Desde que la creó, gira 1600 kilómetros por hora y no para. Cualquier esfera que nosotros hiciésemos girar, llega un momento que pararía. La tierra no para de rotar. Si parase la tierra de rotar, el día sería larguísimo, el sol nos abrazaría o la noche sería eterna, como dicen en algunos lados, en los polos, y el sol nos congelaría. Así que, hermanos, detrás de estas, dicho con todo respeto, simplezas con las que Dios habla, hay cosas que el hombre no soñó hace 4000 años. Nuestros científicos modernos que se ponen frente a una pantalla a decir una cantidad de cosas que no saben, como la teoría de la evolución, que no pasó nunca de ser una teoría que expresó Darwin, sin embargo, se enseña en todo colegio secundario como un hecho científico, y no es un hecho científico. Dios crió según las especies. Evidentemente hay una evolución dentro de la especie. Se adaptan las especies. Una vez un hermano cocinero, en la cámara, dice, del restaurante, había unos ratones con el pelo largo. Se adaptaron por el frío de la cámara y vivieron en la cámara. Y en el fondo del mar, 11.000 metros, que tiene más o menos la fosa Mariana, hay vida. Y hay peces sin ojos, porque no los precisan. Otros tienen luz. Del fondo del mar se sabe poquísimo. Sin embargo, dice que Dios hizo los monstruos marinos. Y así habrá hecho con los dinosaurios, que son un hecho. El sur, la Patagonia, tiene cantidad de fósiles, pero no necesariamente tienen millones de años, porque algunas huellas de esos fósiles conviven con la del ser humano, mucho más chica. Se han encontrado juntas en muchos lados. Mira, hermano, que nosotros no entendamos no significa que no está hecho. Los científicos tendrían que inclinar en esto la cabeza. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:20? Que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. En la medida que los hombres no quisimos tener en cuenta a Dios, nos dejó en la imaginación de nuestra mente. Y ahí empezamos a elaborar todo tipo de teorías, sin luz de Dios. El Salmo dice, envía tu luz y tu verdad, ellas nos guiarán. Señor, no sabemos, Señor, no entendemos, enséñame. En el libro de Job hay 2 capítulos con preguntas que no se pueden contestar. Capítulo 38, capítulo 39. Léalo en su casa.
Y Dios se las hace para que se dé cuenta que no sabe nada. ¿Saben qué es lo que dice Job al final de todo eso? De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Es muy bueno que nos pongamos en ese lugar. Ni que hablar nosotros como cristianos, ¿no? Señor, te bendecimos. Un montón de cosas no entendemos, pero están hechas y las disfrutamos y están hechas por Dios. Por lo tanto, no hay elefantes abajo, la tierra cuelga del vacío. Todavía al día de hoy hay terraplanistas. ¿Qué son los terraplanistas? Los que dicen que esto es algo plano y si seguís te caes. Eso se decía en la época de los elefantes. Hoy se puede ver por satélite que la tierra es redonda. Y perfecto. Bueno, hermano, lo vamos a dejar acá porque está hecho con mucha sencillez y nosotros no vamos a ir más allá. Yo por lo menos no tengo la luz suficiente para ir más allá. Ahora, siempre que leo este capítulo me hace acordar a algo. Cuando las personas que no conocen al Señor se acercan al Señor, nos acercamos al Señor, comienza un proceso parecido a este. Lo primero que Dios hace en esa persona es luz. Cuando oramos por las personas que no son del Señor, no son malos, son ciegos. Sencillamente no ven. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan luz. Un querido hermano, judío, descendiente de judíos y muy lector del Antiguo Testamento, temeroso de Dios y leía las Escrituras. Bueno, su esposa era cristiana, la hermana conocida, de hecho todavía viven los dos. Y bueno, toda la familia le predicaba el Evangelio y él lo recibía como todo judío, bueno, hasta por ahí nomás. Bueno, no hubo predicador que no le hable. Y un día se encontró con alguien que fue muy conocido acá. Se encontró con don Mario Mulki, un querido hermano, ya está con Cristo, un gran predicador. Entonces lo sentaron al lado, sin de garantía. Mario le predicaba y la gente recibía al Señor. En este caso, Mario lo escuchó un poco y con esa sabiduría de Dios, ¿saben qué le dijo? No le dio ninguna explicación. Dijo, mire, haga una cosa, usted parece un hombre sincero, pídale a Dios que le dé luz. Y si yo lo tomé eso, fui y le dije, Señor, no sé, dame luz. Luz de Dios, ¿no? La del sol es una lamparita. Un día se va a consumir, se va a apagar. La de Dios es eterna. Y Dios trajo luz sobre él y comprendió. Lo primero que hace Dios con una persona que no le conoce, si es que le busca sinceramente, es darle luz. Y en esa luz puede comprender su realidad pecaminosa, lo lejos que está de Dios, si no siempre sigue con la frase, yo no le hice mal a nadie, no le hice mal a nadie, yo soy bueno. No. Los seres humanos somos esencialmente malos. Nada más que nos engañamos unos con otros. Algunos serán más malos que otros, algunos serán más buenos que otros. La situación es la misma, para con Dios imperfectos, llenos de pecado, aún el más brillante de los seres humanos. Dice este libro de Job tan antiguo, ni aún las estrellas son limpias delante de tus ojos, cuanto más el hombre que habita en casa de barro. Esto es barro. Esto se va a hacer barro. Si el Señor no viene antes, si algún día van a levantar los restos, van a encontrar huesos. Pero cuando se saca una persona en cajón conservada, es tierra. ¿Qué es lo que hace después? Primero le da luz y la persona comprende su situación. Por eso, hermanos, si queremos dar a conocer a otros al Señor, más que explicaciones, necesitan nuestras oraciones, que Dios le dé luz, si no la persona nunca va a poder ver su situación. Y por más que le digamos que es pecador, que está lejos de Dios, me dice, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, tengo el perro, yo lo quiero, yo no contamino, un montón de cosas más. ¿Qué es? Ciego, no es malo. Así como mi hermano, don Alberto Bemaor, recibió este consejo. Usted es un hombre íntegro, pídale a Dios que le dé luz. Lo primero que trae Dios es luz. ¿Y qué es lo segundo que trae? Orden. El hombre sin Dios o la mujer sin Dios está desordenado y vacío, las dos cosas. Está desordenado, tiene su tabla de valores al revés de lo que Dios la creó. Por eso nos va tan mal como nos va como sociedad. Sociedad mundial, que el problema está en todas partes del mundo. Si alguno conoce 20 metros cuadrados donde no haya problema, avise que saco pasaje para ir allá. No. Hay gente que se muda buscando seguridad a determinado país y justo murió en ese lugar que eligió. No existe un lugar de la tierra seguro. Ni aún el vientre de la madre es seguro.
con el gran número de abortos que hay. Bien, entonces Dios empieza a ordenar. Está desordenado y está vacío. ¿Qué es lo mejor que tenemos los cristianos? El Espíritu Santo. Es lo mejor que tenemos los cristianos. El apóstol Pablo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, otra vez barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Hermano, nuestra gran posesión, nuestra mayor posesión es el Señor. Decir el Espíritu Santo es decir el Señor Jesús, decir el Señor Jesús es decir el Dios. Los tres son uno. Dios pone orden. Llena ese vacío que la gente dice que tiene acá, es la ausencia de Dios. Y empieza a ordenar la vida. Por eso cuando una persona pasa junto al Señor algunos años, se ven los cambios. Algunos se los ve reconocibles. Le doy un dato más. Algunos cambian hasta los colores de su casa. Porque nuestro entorno normalmente revela nuestro interior. Nuestro interior se traslada aún a las paredes de nuestra casa y a nuestra forma de vivir. Y esa casa que era un desorden, que se comía a cualquier hora y todo está tirado y la plata no alcanza y los hijos están mal criados y todo eso se empieza a ordenar. Dios comenzó una obra de salvación, pero también de restauración de muchas cosas que se perdieron. Entonces ese matrimonio que se estaba por romper se empieza a sanar. Y esos hijos que estaban perdidos, vaya a saber dónde, encuentran el camino. Y como decía un querido hermano que se crió en Jujuy, en el norte, en la pobreza, dice, mis padres murieron alcohólicos, los dos, mi hermano también, con una pobreza extrema, vivíamos en Jujuy, y llegó el Evangelio, que trajo salvación eterna para el alma, y también trajo las frazadas, y también trajo la comida, y también trajo la escuela, y también nos alejó de la bebida. Esa es la obra de Dios, que permanentemente llamamos a las personas que se acerquen. No, yo no le voy a explicar mucho, no me gusta convencer a la gente, por otra parte tiene sentido. Este consejo de Mario persiste hasta hoy porque fue un consejo de Dios. Si alguno todavía vive en oscuridad, con su vida desordenada y vacía, pídale a Dios que le dé luz. Hágalo honestamente. Él alumbrará mis tinieblas, decía un salmista. Él alumbrará mis tinieblas. Envía tu luz y tu verdad. Aún los creyentes necesitamos luz de Dios. A veces nos piden un consejo a los pastores, ¿no? Y pueden decir, mira, la verdad no lo tengo claro, vamos a orar. A ver si Dios nos da luz sobre esta situación, que no es la del sol ni la de la lamparita, es luz de Dios. Y eso es revelación, la luz de Dios todo lo pone de manifiesto. Así que esta luz de Dios y este obrar de Dios es necesario para la persona que no es del Señor. Pídale a Dios que le dé luz. Usted va a poder comprender. Y hermano, si estás medio en oscuridad, si estás medio confundido, a veces los cristianos andamos confundidos, pedile al Señor que te dé luz. Señor, dame luz. Envía tu luz y tu verdad. No puede ser. La Biblia dice, el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. ¿Cómo es que andamos tan atravesados a veces los creyentes? Y nos alejamos un poquito de la lámpara. Cuando nos alejamos un poquito de la lámpara, como se dice, todos los gatos son pardos, ¿no? Bueno, y tropezamos porque no vemos dónde caminamos. Mis amados, lo dejamos acá. El próximo jueves, si Dios lo permite, estaré con mi esposa predicando en San Luis. No voy a estar con ustedes. Va a estar un hermano nuestro, Fernando López, y él va a hablar del capítulo 3, no va a hablar del capítulo 2. A la vuelta, nuevamente, si Dios lo permite, vamos a ver el capítulo 2, que es una unidad en sí misma. Están los detalles de cómo Dios hizo al hombre y una cantidad de cosas realmente apasionantes. El Señor les bendiga.